Muchas gracias por acompañarnos en esta novena charla del segundo ciclo de los 2000 autores nicaragüenses del nuevo milenio, proyecto que iniciamos el año pasado con un primer ciclo de 10 charlas y que continuamos este 2013 con un segundo ciclo en el que llegamos a la novena sesión. La idea de este proyecto de los 2000 ha sido reunir autores representativos de esta generación llamada de diversas formas. El primer nombre que más sonó fue el de Yoconda Belli en 2005, que llamó a esta generación como la generación del desasosiego. Posteriormente, Elena Ramos le llamó a esta generación del 2000 la generación de la no voluntad o la voluntad del no. Y así han surgido otros nombres como la generación del fragmento, la generación del archipiélago y otros nombres que han ido siendo sugeridos en este ciclo de charlas. Esta plática con Yaosca es una plática ya pendiente. El año pasado nos concentramos únicamente con autores que residen aquí en el país. Yaosca, por su condición de residente en Estados Unidos, no pudo participar el año pasado. Este año quisimos tratar de hacer justicia e integrar a este ciclo de charlas autores que viven en el exterior, y así logramos reunir a 4 autores, en su mayoría mujeres, que residen en países como Chile, Estados Unidos, etc. Igualmente, la charla de Yaosca iba a ser la 5ª charla de este año. En julio, por razones personales, Yaosca no nos pudo acompañar, entonces tuvimos que moverlo a la primera charla de noviembre, que era a inicios de este mes. Igual, por otras razones particulares de cronograma y agenda, tuvimos que hacer un caso especial y mover esta charla a finales de este mes. De las 19 charlas que hemos tenido, esta es la primera charla que toma lugar fuera del Centro Cultural de España en Nicaragua, que es la institución que abrió las puertas de este proyecto el año pasado. Agradecemos al Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, a Margarita Banini, a María Teresa Reyes, por abrirnos las puertas y permitirnos tener este local en el que ya somos familia. Yaosca, bueno, para empezar, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Está bien el sonido? Gracias, Ulises. Gracias por la flexibilidad con los cambios de fecha, de espacio. Lo importante es que después de muchas vueltas y revueltas ya hemos llegado. Quiero agradecer al Centro Cultural de España y Nicaragua por invitarme, por tomarme en cuenta, al Instituto de Historia de Nicaragua y de Centroamérica, a Meteo Ediciones, a mis amigas de Allende, que sé que han estado invitando, y sobre todo a cada uno de ustedes por estar aquí, por venir a escuchar lo que yo tenga que decir. Es un honor para mí y me llama la atención también, así que muchísimas gracias. Los 2000 son pláticas con 10 autores representativos en cada ciclo, autores nacidos en la década de 70 y 80 y cuya obra comienza a ser publicada y difundida y conocida a nivel nacional a partir del 2000. Hemos insistido que este es siempre un intento de diálogo entre nosotros. Creemos que no podemos hablar de literatura sin antes conocernos entre nosotros, leernos, aprender de nosotros, y por eso tratamos de tener estas charlas trazando una línea con cada invitado que abarque sus inicios literarios, su infancia, sus opiniones sobre literatura y particularmente, siempre la última pregunta de cierre, el tema generacional, si el autor invitado cree o no cree que podemos hablar de una generación de 2000 y por qué. Pero para ser ordenados, convendría entonces iniciar por el inicio. La plática siempre da inicio con esa gran patria que es la infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Sabemos que sos huaqueña, aunque en tu biografía aparece que naciste en Managua. ¿Cómo fue el ambiente histórico en que naciste y cómo conviven esos dos accidentes históricos y geográficos? Primero, tu infancia en Boaco, y segundo, esa infancia que transcurre
a finales de los 70 y a inicios de los 80? Creo que tengo la suerte de decir que tuve una infancia lindísima. Soy la menor de 7 hijos. Mi hermana mayor me lleva 18 años y aunque era el menor antes de que yo naciera me lleva 10 años. Entonces cuando llegué a mi hogar, mi papá y mi mamá tenían un hogar ya sólido, formado, y crecí alrededor de los libros. Mi papá escribía poesía. Crecí en el pueblo, entrando y saliendo de la casa sin permiso, con la libertad y el cariño que se tiene en los lugares pequeños donde conoces a todo el mundo te conoce. Entonces fue una infancia linda donde no me acuerdo cuándo me acerqué a los libros por primera vez, porque siento que siempre estuvieron ahí los libros. Leía muchísimos cuentos de pequeña, muchísima poesía, me ponía a memorizar los poemas de Rubén Darío, los poemas que ahora no necesariamente leo, La Sonatina, La Cabeza del Rabí, y crecí en ese ambiente escuchando las pláticas de los mayores. Entre estas pláticas de los mayores, obviamente está la gran influencia de tu tío Flavio Tijerino, hermano de mi papá, que también, como los libros, mi tío siempre estuvo ahí, y como a los 16 años desarrollé una amistad muy linda y muy importante con él, una amistad en torno a la literatura, pero decir que mi relación con él era solo por la literatura sería limitar nuestra amistad, porque teníamos muchísima afinidad, muchísima química. Entonces a mí me encantaba estar con él, aunque no fuera para hablar de poesía. Hablábamos de poesía, pero hablábamos de otras cosas también. Lo admiraba mucho en él, la capacidad de asombro que tenía, la juventud, a pesar de los años, de que me llevaba muchísimos años, y nos hicimos muy amigos, un amigo de vida, no solo de literatura, que me enseñó a acercarme a las ideas y a comprender el mundo. Entonces mi relación con él no es solo literaria, sería limitarla a decir que es solo poética, es eso, pero mucho más. ¿Es coincidencia entonces que justamente a esta edad de los 16 es cuando vos me confesaste que dijiste voy a ser poeta? Sí, fue como a esa edad. Creo que hay un poco de inocencia y también quizás de arrogancia. Uno no sabe en realidad en lo que se está metiendo. Uno piensa que es clamoroso ser poeta, y después con el pasar del tiempo te das cuenta que es mucho trabajo, mucha lectura, mucha dedicación. Se vuelve casi una obsesión el estar curando el verso, depurándolo. Pero fue a los 16 años que yo dije, esta va a ser mi carrera, yo me voy a dedicar a esto, a la poesía. La poesía, los versos me parece la forma más natural de escribir. Tal vez te vas a enojar conmigo porque vos sos cuentista, sos prosista, pero yo veo el verso, la forma en que se va cortando en la página, me parece que la forma en que se habla, cuando se escribe la prosa llega al final de la página, y eso no me parece natural, porque cuando hablo voy haciendo el ritmo, respiro, hago una pausa, pongo una coma. Entonces cuando escribo los versos lo veo así. Estas palabras son muy propias de una académica, de una doctora en literatura. Sin embargo, en la plática previa que tenemos con los invitados, siempre antes de estar aquí frente al micrófono, me confesabas que en ese momento vos querías estudiar literatura, no por esto que mencionabas y que obviamente tiene el peso actual que acabas de darle, sino porque vos querías que la poesía te iba a hacer una mejor persona. Sí, y hasta la fecha lo sigo creyendo. Yo decidí estudiar literatura porque quería mejorarme como ser humano, con la idea de que al mejorarme yo como persona se iba a mejorar mi poesía. Y luego la maestría y el doctorado, nunca me imaginé una carrera en la academia. Yo pensaba que estaba estudiando para mejorarme, para ser mejor ser humano, y que me iba a casar y que iba a ser mejor esposa y mejor mamá, y ya está.
nunca imaginé que yo iba a dar clase y me encanta hacerlo y estoy feliz de que así sea, pero lo veo todo eso como una consecuencia de la poesía. Siempre le digo a mis estudiantes que soy una poeta que puede ser doctora, no una doctora que puede ser poeta. Entonces, creo que tener un doctorado, si le pones el empeño y la dedicación, lo puedes hacer, pero en la poesía hay mucho de misterio, hay mucho con lo que se nace que luego tienes que desarrollar, que es algo también misterioso. Pero nos estamos adelantando un poco porque todavía no hemos hablado de Macuta. Macuta. En la experiencia de todo joven que aspira a ser escritor, los grupos literarios tienen una función determinante. No solo uno comparte, sino que también aprende. En el caso de Macuta, que ustedes mismos se denominaban herederos del grupo Hugo de Boaco, no solo fue un grupo literario, fue un grupo experimental, aventurero, hacían pintura. Hoy conocí, por ejemplo, que inclusive tuvieron ahí la Macutita, una revistita de los números. ¿Cómo fue la experiencia de Macuta? ¿Te marcó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué rescatar de esos años? Es interesante porque vos decís es un grupo cultural, experimental, y es cierto, así viéndolo en retrospectiva, pero en el momento éramos un grupo de amigos que teníamos el interés, la inquietud de la literatura, de la cultura, y los que pintaban pintando. Entonces nos reuníamos a hablar y nuevamente esa inocencia de decir, bueno, están los vanguardistas, está el grupo U, entonces ahora estamos nosotros. Inocencia y un poquito como de arrogancia a la vez, pero es lindo que desarrollamos cada uno por su lado, como juntos, pero no revueltos, cada uno haciendo lo propio, pero unido por ese interés. Y había muchos vínculos precisamente con los integrantes del grupo U. A través de mi tío Flavio, sí, estábamos como girando en torno a ese sol, a ese universo que era mi tío. Entonces, por ejemplo, Lázaro Díaz y yo habíamos estudiado en el colegio, creo que como cuarto, quinto grado, y a mí me encantaba hablar con Lázaro porque era hablar como una persona mayor. Y creo que Lázaro hablaba mucho con su papá y después llegaba a repetir al colegio y yo me fascinaba, pero de repente Lázaro se pasó a otro colegio y ya no nos mirábamos. Pasaron los años y cuando ya estábamos adolescentes, 15, 16 años, me encontré una noche con Lázaro en una fiesta. Entonces, Lázaro, nos ponemos a platicar y ¿por qué no armamos un grupo de literatura? ¿Te acordás del grupo U? Y creo que ya Lázaro había empezado a visitar a mi tío Flavio por su cuenta. Y a través de mi tío conocimos al poeta Javier León, que es el poeta del grupo. Él ya era mayor, ya era un poeta hecho y derecho, había publicado. Entonces así nos empezamos a reunir. Claudio Campo, pintor, que cuando veas la Macutita vas a ver artista hecho, realmente es una edición artesanal lindísima. A mi amigo, el psiquiatra, el poeta Javier Alonso, que está aquí. Y entonces unidos por la literatura, la cultura, pero no sé, no lo ponía en dimensión en ese momento, no lo dimensionaba. Ahora sí, imagino. Sí, es como un tesoro. Esas anécdotas que uno tiene en estos momentos en que uno forja su carácter y su identidad como poeta son inolvidables. A mí me conmovió mucho la historia de cómo surge el nombre. Es decir, el grupo decide hacer un viaje a buscar el nombre. Sí, mi prima María Belén Espinosa, que también era parte del grupo, muy activa, le decíamos María Belén, y si la conocen se van a dar cuenta que es así, muy enérgica. Entonces dijimos, vámonos a Santa Lucía, que es una comarca lindísima de Boaco, vamos a buscar el nombre de este viaje, va a ser un paseo. Y creo que los pintores andaban recogiendo imágenes también. A mí me impresionaba que los pintores se iban al cementerio de Boaco a ver las cruces y hacer los bosquejos de las cruces. Pero en fin, entonces nos vamos a Santa Lucía y María Belén y yo estábamos caminando por el pueblito y vemos en una ventana que está escrito con tiza Macuta. Macuta, a lo mejor ese es el nombre.
y luego nos regresamos a Huaco y ya llegamos con el puerto de Macuta, lo buscamos en el diccionario y vimos que es una bolsa o un surón, entonces dijimos, una bolsa para llenar de cultura. Una forja de poesía. Una forja de más que de poesía, cuento, después se integró Jairo Espinosa, artista, pues pintura, entonces... Para estas fechas también coincide una visita de Luis Rocha y tu primera publicación. Contanos cómo es esta historia. Sí, hablábamos de eso antes, como hay varias cosas que tienen que pasar a la vez, que si uno no hubiera pasado la trayectoria hubiera sido distinta. Entonces tenía esa amistad con mi tío Flavio, estábamos con los macutas, por mi lado me encantaba leer a La Vanguardia y ya estaba yo escribiendo mis poemas, y un día, un fin de semana, llama a don Luis Rocha, que va de pasada para Alpa, no sé a dónde iba, y quería llegar a Huaco, que sí se podía quedar en la casa, entonces se quedó una noche don mío, Ricardo Paso Marcial, en la casa de mi papá y mi mamá, y obviamente yo estaba ahí, y la amistad con mi tío Flavio, entonces aquello de que se sentaban a platicar, a tomar café, y así es que conocí a don Luis Rocha, con él también esa química que tenía con mi tío, que tengo con don Luis. Y ya le dije, mire, es que yo escribo unos poemas, y dijo, ver, ¿y cómo es esto de Macuta? Yo los quiero conocer. Y los primeros poemas, don Luis, uno me lo acabó. Y yo aprendí muchísimo con don Luis y con mi tío Flavio a no tener orgullo. Me decían, esto está pésimo, parece que lo sacaste de Corintellado, o esto parece que la línea, este verso parece de un bolero. Entonces, aunque no me gustaba, pero tampoco me enojaba, o no quería dejar de saber que me enojaba. Entonces, en un grupo de poemas que le di a don Luis, él ya me los regresó, ponía un papelito sobre el poema que le gustaba. Entonces, nos íbamos a hablar de estos poemas, y así es que aparecieron algunos poemas en Nueva Conversación Cultural. Y ya desde entonces seguí publicando en diarios, en antologías, pero no quería publicar un libro muy pronto, quería esperar lo más que pudiera. Pero antes de llegar a 30 veces Isha, que es este libro voluminoso tuyo, con el que te autorregalas 30 años de vida, conviene también hablar de la presentación que hacen en el nuevo Festival de Macuta. Después, posterior a Macuta, salís a Estados Unidos a estudiar. Uno imagina que tenías claro que querías estudiar literatura, sin embargo hacer un doble major, una doble licenciatura en comunicación y literatura. Sí. Y la razón de que estudias en Estados Unidos, me decías, era porque querías leer autores estadounidenses en su idioma original, no querías leer traducciones. Quería leer a ellos en inglés, quería leer a Emily Dickinson en inglés, a Whitman, y quería encontrarme con otra lengua. Y entonces me fui a estudiar literatura. Tuve la suerte de que papá y mamá me costearon un estudio en una universidad lindísima, católica, jesuita, fundada en 1818. Cuando llegué a la universidad fue como que se me abrió el mundo, todas las puertas que se me abrieron. Y lo de estudiar literatura pasó muy orgánico. Mi familia nunca se me dijo, no estudies literatura, no. Fue como, no sé, hasta cierto punto ya se esperaba, porque desde chiquita leyendo la relación con mi tío, mi papá era poeta. Pero me acuerdo que había gente que me decía, estás estudiando literatura, te vas a morir de hambre, ¿cómo vas a hacer? Y sí, tenés que salir. Pero como en mi mente yo no me miraba como una profesional, ¿me entiendes? Yo pensaba, yo estoy estudiando porque me gusta, pero yo me voy a casar, ¿no? ¿Me entiendes? Pero ya me ponían ahí en gusanillos, y si algún día tengo que salir a trabajar, ¿cómo voy a hacer? Entonces comencé a ver en la Facultad de Artes y Ciencias está la carrera de Comunicaciones. Y vi que me gustaba, que había muchas clases de los requisitos que eran compatibles, entonces dije, voy a estudiar Comunicaciones también. Y por lo tanto saqué la doble licenciatura en literatura y en comunicaciones, y ahí tengo mi título de comunicación, puedo hacer publicidad,
relaciones públicas, nunca lo he tenido que ocupar oficialmente. Pero aquí está el anuncio por si alguien quiere los servicios de obra. De esta época corresponde la primera etapa de tu libro, si estoy bien, que es que es Eva, ¿no? Sí. Cronológicamente me parece que es en este momento, entonces te invitamos a una primera lectura de tu libro. Perfecto. Voy a leer un poema que se llama La Musulmana. Que la primera vez que apareció publicado este poema fue una antología de Amide, que Amide presentó una selección, creo que fue en el Nuevo Amanecer Cultural, y la editora era Isolda, con Claridad la Alegría. Entonces me pidieron poemas, tenía estos poemas inéditos, se los mandé, y para mí fue un honor que yo era la más joven de las incluidas en la selección. No deja de sorprender bastante siempre el apoyo que has tenido de autores mucho mayores que vos. Por ejemplo, Luis Rocha escribe, Fernando Silva escribe un primer artículo en el 99 muy elogioso de tu poesía. Un año después, estamos hablando de eso, de Fernando Silva fue a inicios del 99. Luis Rocha, un año después, a inicios del 2000, escribe un artículo en el que dice que vos no sos una promesa, sino que ya tenés un camino firme. Ha sido también apoyada por Caridad Alegría, por todas las mujeres de Anide, tu propio tío. No, nunca me he sentido como que haya una distancia entre los mayores y yo, todo lo contrario, siempre me he sentido que me han dado la bienvenida, que me han recibido con brazos abiertos, y con muchos de ellos he tenido ese cariño que es como una química, una afinidad, que no es que seamos de la misma generación, porque obviamente no lo somos, pero que hay una cercanía, una unión a través de la poesía. Ha sido una suerte. La Musulmana. Desde mi balcón la vi, huella sigilosa, alerta, paso felino, cubierta de pies a cabeza. Solo su cara quedó en ese pequeño espacio de la calle, la forma precisa de su rostro desnudo, solo el inacabable movimiento de sus telas en la brisa, tímidos gritos buscando libertad. Ahora voy a leer otro poema representativo de Isha y de esta primera parte del libro, porque retoma el mito, la historia de Eva y la caída. Y en esta época me inquietaba mucho todo este tema de la teología. Estaba estudiando además muchas clases de teología en la universidad, entonces es un tema bíblico antiguo, pero yo quería acercarme desde mi misma realidad de joven, de mujer, y escribí La caída. Es en la caída del párpado femenino donde algo se pierde o recupera. Así busca la pupila ocultar su mirada cavilosa, tan cavilosa como la tuvo Eva antes de olvidarse del Edén. Vuelve la inconsistencia del barro, retorna Eva a su roto instante, pero esa fue su hora inmortal. En ella queda suspendida, etérea y sonámbula, caminando por la calle sin rozarla, marcando una trayectoria que desaparecerá con la luz y su único destello. Ahora, en la página 151, en un poema sin título, el tema del tiempo es algo que como a todo escritor creo que le llama mucho la atención, y la idea de que todo se repite, que el tiempo es cíclico, que las generaciones son cíclicas, y que por lo tanto los temas son los mismos, que vamos reciclando. Creo que parte de eso está en este poema.
Cuando la nostalgia se enreda en las manos, los dedos se embeben de tiempo. El amor, como obra maestra de los signos, se encierra entre piel y viento. A nuestro lado siempre está, rebosando en la inquietud de la palabra. Sabemos entonces que el pasado renace en el presente. Se ve el sol, la luna se sostiene, el agua avanza y se acumula, todo en el silencio de la espera. Contamos con el mañana como recipiente gratuito, como lluvia de risas o tormenta de enojos. Somos fuertes, blandos centinelas, guerreros, al fin, ante la hora que nos inunda. ¿Alguien sabe que esta época ha pasado ya? Ha sido antes probada en manos lejanas. Ahora, este poema en la 153 se llama Acueducto, es un poema donde yo estaba estudiando mucho la historia, entonces hay bastante de esas imágenes, pero también estaba leyendo a Sor Juana, primero suena. Toda civilización ama a un tirano. Sobre el cuerpo suspenso de Alemania, Hitler ondeó su bandera de dolor. Entre las piernas abiertas de Troya, Grecia introdujo su caballo brutal, penetrando a la ciudad como París a Helena. ¿O fue ella quien lo penetró a él? Es decir, penetró ella su afición, se apoderó de su locura y fue capaz de bailar sobre él como quien baila una danza inocente a la hora del fuego. ¿Habrá sido realmente esa mujer, la rápida calculadora, puerca mujerzuela, que con la curvatura de su misteriosa entrepierna fue capaz de crear los ríos de sangre por los que todavía navegamos? Tanto poder atribuido a un cuerpo bello y femenino es cosa solo de cuentos épicos. Pero la historia, la literatura y el arte no serían hoy los mismos sin el rostro de Helena. De igual manera, la religión no sería igual sin la lozana y redondeada Eva con su cuerpo de manzana, su cuerpo gustoso a fruta fresca que bien pudo haber sido mango, banana o pera. ¿Y cuál es el punto de mi asunto? Esta cadena corporal, digo, que a mi paso atribuye la conciencia, no es más que el empeño soñoliento del cuerpo por alcanzarse a sí mismo, abrazarse a sí mismo y bendecirse. Empeño del cuerpo por tomarse todo él como se toma un vaso de agua en su santísima Trinidad, agua líquida, sólida y gaseosa. Cuerpo eterno con sustancia pasajera. Carne viva que vibra y vigila para alcanzar las manos materiales de las cosas en el sueño de un sueño que antes de dormir despierta. Yo quiero decir el tema de la mujer en este poema. Obviamente el título da una pista clara de la importancia que tiene la figura de la mujer en la poesía. Yo recuerdo un poema trágico, esta visión trágica que está en un poema tuyo que dice: yo quería ser esa mujer con mirada perfecta, palabra precisa, ahora voy recogiendo los pedazos. Sí. Es trágico porque obviamente habla de pedazos y de querer ser algo que no son, pero también creo que hay una conciencia, y en esa conciencia hay algo positivo, y en el querer recoger es crear, recoger un pedazo, aceptar una limitación pero no quedarte ahí. ¿Qué opinas, Paz?
por ser un poco atrevido, a la poesía feminista o poesía femenina? Creo que existe poesía escrita por mujeres y poesía escrita por hombres. Y obviamente hay temas que se pueden prestar a una lectura feminista, pero creo que la poesía no tiene sexo en tanto que el escritor o la escritora lo tiene, pero no creo que se tenga que hacer una gran división. ¿Por qué Isha? Isha, me encanta el nombre, me encanta el sonido y porque representa todos esos años de estudio, de esas figuras y porque soy mujer. ¿No deja de causarnos curiosidad tu transición de Oaco, donde naces, donde creces? Apenas venís a Managua a estudiar a la Universidad de Teresiano, y de Oaco prácticamente pasar a Estados Unidos, a una ciudad como San Luis, a estudiar. ¿Qué tanto marcó esta transición de un pueblo a una ciudad extranjera? ¿En tu carácter, en tu poesía, en tus temáticas? No sé, es difícil de contestar, pero sí te digo que los dos lugares donde me siento más a gusto es Oaco y San Luis. San Luis es como mi segunda casa, mi casa lejos de casa. Es difícil para mí contestar, ponerlo en perspectiva porque es lo que conozco. Creo que los años en Managua también fueron importantes, pero la universidad me sirvió muchísimo porque es una universidad que estudiar en el extranjero te sirve no solo estar dentro del salón de clase y la vida misma en la universidad tienes que aprender a ser independiente, a manejar tu tiempo, a ser responsable. Hay cosas que si vos no las haces, nadie las va a hacer por vos. Entonces, ese regalo que me dieron mis papás es un regalo que no tiene el precio para mí. Y yo creo que respondí bien porque después de la licenciatura yo me conseguí estar en Tulane para la maestría y el doctorado. Entonces, no sé, la presencia de Estados Unidos en mi vida tengo que ponerla todavía en perspectiva. Y también nuestra presencia, en este caso española, en tu vida. Tu maestría precisamente es en el siglo de oro español. Sí, porque yo ya tenía algo de conocimiento de la poesía, de los siglos áureos, del siglo de oro, y no me gustaba. Entonces, miraba Góngora complicadísimo, pero yo dije, bueno, si yo quiero ser una experta, si voy a tener un doctorado en literatura y en literatura hispanoamericana, este es el momento que tengo para estudiar el siglo de oro. Voy a aprovechar la maestría con los profesores para que me ayuden, que no me gusta, pero le voy a entrar, lo voy a hacer por responsabilidad. Y cuando entro y comienzo a leer la fábula del Polifemo y Galatea, por ejemplo, me vi contra las paredes por no haberlo leído antes. Y en esta época es que realmente leí el Quijote a conciencia y me di cuenta de lo que me estaba perdiendo. Entonces, me acuerdo que lo leía sentada en un sillón y yo creo que el sillón le quedó la marca del cuerpo porque no me quería levantar. José con Sancho Panza. Y hay algo en Cervantes que me parece muy desazogado. Muy desasociado, lo estoy haciendo, ocupando esta palabra muy a propósito. Cervantes es muy moderno, muy postmoderno, todo el barroco en sí es una época de tumulto, donde desde la arquitectura barroca convergen tantas imágenes en un solo plano, recalcado las metáforas desorbitadas de Góngora, el conceptismo de Quevedo. Entonces, menos mal que estudié la maestría en el siglo de oro. Además que cuando leo crítica literaria me encanta, por ejemplo, ya con el barroco de India, cuando leo algo sobre Sor Juana y quiero investigar sobre Sor Juana, siento que hay una tradición académica en torno a los textos que en el siglo XX no la tenemos tan profunda porque está muy cercana a nosotros. Entonces tenemos todo ese bagaje cultural en torno al siglo de oro, no solo la riqueza de la literatura en sí, sino de la literatura especializada en torno a ella. Y me encanta, son textos de cabecera hasta la fecha. ¿En qué momento de tu vida llegas vos a defender esta idea que compartías, que la poesía es ante todo un acto de
de autonomía, de bondad y de libertad? Creo que desde el principio uno escribe para comunicarse. Es una paradoja porque escribís en soledad, pero a la vez lo haces, es un acto de comunicación, y yo creo que incluso los poetas más oscuros, con más falta de esperanza, están produciendo ese texto, y aunque sea para abordar, como te digo, temas depresivos o deprimentes, ya hay un acto de humildad, de generosidad y un deseo de comunicarte, y en ese deseo de comunicación yo veo autonomía, veo libertad, veo esperanza. Para mí la poesía es un acto de esperanza. Que ilumina senderos oscuros. O de oscurecerlos, de oscurecerlos, claro, pero también en eso hay autonomía. Y hablando de nuestra generación, que se ha dicho que los jóvenes son oscuros, creo que eso se tiene que ver como un síntoma también, y lo de ser apolíticos también se debe leer como una crítica, como un síntoma, como un pronunciamiento muy político. Los silencios y los vacíos están muy cargados y pueden ser un grito muy fuerte. Lo que pasa es que hay que interpretarlo, pero ya se puede hacer una lectura muy rica. No deja de ser curioso que en tu caso, ya Oscar, al irte tan joven a vivir a estudiar a Estados Unidos, no tuviste un contacto directo con muchos de tus contemporáneos, con los poetas y escritores contemporáneos. Por eso es que me encanta este tipo de eventos, por el diálogo, la comunicación. Y como te decía, no sé, me siento, por ejemplo, con Carlos Robledo, me quise muchísimo, me encantaba platicar con él, y con don Fernando Silva. Las pocas veces que lo he visto siento que hay un cariño, una conexión, pero lo bueno es que está el futuro para construir y para crear relaciones y diálogos y desarrollar afinidades también. Hablemos un poco de Isha, su conceptualización, su gestación. Es un libro atípicamente voluminoso, que aparece cuando vos cumplís 30 años de vida, sí, y que recoge más de una década de poesía. 3 años de poesía. Yo quería tener un libro que me permitiera, que fuera un libro sombría, que incluyera muchos libros y que donde yo pudiera presentar diferentes tonos de mi voz, diferentes tendencias, que obviamente me permitiera explorar, experimentar, siempre respetando la sintaxis, respetando la gramática, pero que me permitiera explorar, y creo que eso te lo da el tiempo, te lo da el tiempo de la corrección, la creación. Entonces, al tener 13 años de escritura, más de 1000 poemas, entonces ya me pude sentar con uno de los macutas, el poeta Javier León. Le dije: ayúdame, tengo aquí miles de poemas, ayúdame, hay un montón que les tengo que hacer a un lado, al otro lado. Entonces él me ayudó muchísimo en eso de seleccionar poemas, y así quedaron los 400 que hay aquí. Entonces se puede ver diferentes estilos. Hay poemas como un poema que escribí para mi Mimi, para mi abuela, que ella fue una mujer especial, genial. Entonces yo quería escribir sobre ella y dije: lo voy a hacer con una tendencia exteriorista, y empecé a leer, a investigar. Leía mucho a José Coronel Urtecho. Entonces ya eso fue un poema muy consciente, que de investigar y de decir: lo voy a escribir así. Hay otros poemas que salen como respirar, donde la conciencia es más a la hora de corregir, pero siempre trato de acercarme me acerqué a este libro y a todos los poemas que escribo con mucho respeto a la forma, a la sintaxis. Creo que el lenguaje, la palabra, la gramática es nuestro machete de los poetas, y tenemos que cuidarlo, tenemos que respetarlo, y si lo vamos a deconstruir, sabiendo que lo estamos haciendo con un objetivo muy claro. Y que hablamos de Isha, una segunda lectura entonces. Ok, perfecto. De mi mamá.
No sé si es muy largo, está bien. Esta se llama Inés. Nuevamente un poema que yo dije, me voy a sentar a escribir este poema, y lo pensé y lo trabajé. Mi abuela siempre hizo lo que quiso. Su vida no fue una dictadura porque ella no dictaba para que otros hicieran. Ella hacía, y repito, hacía siempre lo que quería y siempre quería lo que hacía. Era hija de general granadino, esposa del ganadero huaqueño, alimentada con leche de yegua, briosa ella como sus palabras briosas. Pero definir a mi abuela por su relación a un hombre, padre, esposo, hijo, es injusto para ella y para ellos. Toda explicada comparación es imprecisa al hablar de ella. Allá por los años 30, mi abuelo tenía apenas 16 y ella 18. Él cursaba el último año en el Colegio Centroamérica frente al lago, el mismo lago que la había visto nacer a ella. Casate, Roberto, porque si no te casas, te caso. Y lo flechó, lo lazó. Ella, que nunca en su vida había ni siquiera montado a caballo, supo darle vuelta al lazo, tirar en el aire con elegancia en la cuerda y domar el brillo primitivo e inefable que era mi abuelo. Lo prendó. Empuñó quién sabe qué palabra, quién sabe qué retórica, y supo desvestirlo capa por capa hasta llegar a la última, a la incambiable roca del amor. Se casaron a escondidas en un pueblito cercano a Granada. No hubo vestido de novia, la tela es lo de menos. En lugar de fiesta y champán, se comieron un raspado sentados sobre el murito de la iglesia. Hoy pareciera que se han quedado eternos, congelados, entre la miel y el hielo de ese día. Luego, el abuelo de regreso al colegio, ella de vuelta a casa de sus padres. Faltaban 2 semanas para la graduación del abuelo. Ella tenía preparado el discurso de mejor bachiller que le tocaba dar el esperado día al que nunca se presentó. Doña Rosalina, la mamá del abuelo, fue informada del secreto urgente. Hubo entonces que finiquitar el matrimonio. Roberto, salite del colegio, hay que consumar nuestra unión. Tu mamá está dispuesta a separarnos. Se escaparon en la noche y lo consumaron con 7 hijos. Y ya ella en él y él en ella, marido y marida, varón y varona, se adentraron en las montañas del norte sin rifle y sin fusil a pelear como santinos su propia lucha. La menor de todas sus nietas aprendió a leer diferentes signos, conoció volcanes y estrellas muertas, se perdió en palabras nuevas, leyó a poetas. Los novios de la nieta visitaban a la abuela, le llevaban chocolates de Nueva York y vasijas del lejano oriente. La visitaban y gozaban con los cuentos de la Mimi. Ella, con el oro en cuesta de la montaña, también a cuesta, supo amar a un hombre y con él a todo su pueblo. Y la abuela también gozaba con la visita de la nieta. Ella sabía desde el principio cuál no era el indicado para la nieta. Le gustaban todos porque en ellos veía la incansable virilidad que se esconde en la plática, pero la abuela no se equivocó y desde la cama, ya enferma, supo profetizar el canto, el camino, el casamiento de la nieta. La nieta buscaba formas para la historia de la vida de la abuela, o mejor dicho, una forma de darle historia a la vida, una vida ya de por sí hecha historia, historizada a través de la vida, una vida histórica.
Leía entonces la nieta biografías, canto, biografías, cuentos y recuentos. Rumiaba la nieta la pequeña gran biografía que hizo un poeta de su mujer, mientras recordaba la nieta cómo la abuela divisaba, pupileaba desde su balcón al muerto, sentada en su palomar frente al parque de Huaco Alto, con los largavistas a la mano que le acercaban la tumba al marido. La abuela contaba las flores, medía a vuelo de águila el alto de la grama, mientras no quería a veces ni siquiera pronunciar el nombre del esposo, y recibía las visitas con la lengua como espada, peleando desde la vida al difunto. El muerto me hizo roles. Y así la relación de ambos supo traspasar hasta las fronteras más difíciles de la vida y de la muerte. En realidad su historia de amor no siempre fue feliz ni dulce como en los cuentos de hadas. Lo que vale al final de la muerte no es el paso tenue sobre el lodo, sino la artesanía creada con el barro, la marca imborrable de unos ojos vivos, la curvatura innegable de narices aguileñas y el encanto de la sangre a través de los días, a pesar del tiempo, reinventándose a sí misma en carne nueva, en cuerpos únicos y exactos que están unidos a un mismo caudal, como un mar a todos sus ríos, y que dan al alma un porqué preciso a la existencia. No hay mujeres así ahora, es difícil, mujeres como novelas, ¿ves? Una mujer que novela. Y hablando de tu propia novela, o regresando a tu propia novela, ¿qué tanto te ha marcado la docencia? Mucho la preparación para la docencia, lo de sacar el doctorado. Al principio decía, ¿para qué me va a servir esto en la poesía? Yo debería estar escribiendo poesía en lugar de leer tanta crítica literaria. En el momento no me daba cuenta, pero ahora sí pienso que la academia me ha dado mejores ojos para entender mi poesía, la poesía en general, para acercarme al poema. Y ahora el contacto con los estudiantes es algo que me encanta, es electrizante. Yo aprendo, no solo les enseño, sino que aprendo de ellos. Me mantiene muy joven, me siento muy joven estar en el salón de clase, y me doy cuenta cómo realmente la literatura es un cuerpo vivo, que los poemas se escriben y se reescriben a sí mismos, y cómo ninguna clase es igual a la otra. Enseño español, conversación y literatura. Este semestre estoy enseñando 2 de conversación, nivel avanzado, y una de literatura. Y la de literatura demanda muchísima más preparación, pero a la vez es más rica por la interpretación. Entonces creo que todo eso alimenta mi poesía. Si me descuido, puede estar en competencia en la academia con la poesía, porque me quita muchísimo tiempo el trabajo, pero van de la mano. Tengo esa suerte de que estoy trabajando en algo que me encanta. Esa es la principal suerte que tienes, poder trabajar en algo que disfrutas. En este ciclo de charlas invitamos siempre a los invitados a que nos presenten un autor que les ha influido, que les ha marcado, y te cedo el micrófono para que nos presentes a tu autor. Bueno, ya dirás quién es, que nos comentes por qué te marca, en qué momento llegas a él, y que nos compartas unos textos de este autor que te influyó. Sí, bueno, entonces escogí a Vicente Huidobro, que es un chileno. Nació a finales del siglo XIX, en 1893, y murió en 1948. Es una figura de final del siglo XIX e inicio del XX. Y lo encontré, yo ya había leído arte poética cuando me fui a la universidad y unos poemas así sueltos de Huidobro, pero cuando llegué a la Universidad de San Luis encontré Altazor, que es un poema extenso, donde Huidobro crea su alter ego, que es un poeta antipoeta, y es un viaje en paracaídas. Altazor es una palabra inventada, pero alto, azor, azar, azul,
Entonces inicia en prosa, es muy experimental con toda esta teoría del creacionismo, y se autodenominó el padre del creacionismo, y me encanta porque esta idea de que los poetas de la actualidad somos desasoselados, tranquilos, creo que esto ya se está haciendo desde 1919, cuando tenemos las primeras pistas de Altazor, y se publica en 1931 La búsqueda, la caída, la tranquilidad. Entonces, para mí, mi obra es como una estrella del rock, siempre está joven, siempre vanguardista, siempre está buscando de nuevo, y me encanta este poema. Es muy, muy extenso, así que voy a leer fragmentos. Los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer y de agonía. Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los 4 puntos cardinales son 3, el sur y el norte. El poema es una cosa que será. El poema es una cosa que nunca es, pero debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. Huye del sublime externo si no quieres morir aplastado por el viento. Si yo no hiciera al menos una locura por año, me volvería loco. Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno a un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? Y esa voz que te gritó, vive si no te ves vivir. ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos de dolor? Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, solo en medio del universo, solo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? Soy yo, Altazor, encerrado en la jaula de su destino. En barro me aferro a los barrotes de la evasión posible. Una flor cierra el camino y se levanta como la estatua de las llamas. La evasión imposible, más débil marcho con mis ansias, como un ejército sin luz en medio de emboscadas. Soy yo, Altazor, el doble de mí mismo, el que se mira a orar y se ríe del otro frente a frente, el que cayó de las alturas de su estrella y viajó 25 años colgado al paracaídas de sus propios prejuicios. Soy yo, Altazor, el del ansia infinita, del hambre eterno y descorazonado, carne labrada por arados de angustia. ¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas? Soy todo el hombre herido por quién sabe quién, por una flecha perdida del caos humano, terreno, desmesurado, sí, desmesurado, y lo proclamo sin miedo. Desmesurado porque no soy burgués ni raza fatigada, soy el bárbaro, tal vez desmesurado, enfermo, bárbaro, limpio de rutinas y caminos marcados. No acepto vuestras sillas de seguridades cómodas. Soy el ángel salvaje que cayó una mañana en vuestras plantaciones de preceptos. Poeta, antipoeta, culto, anticulto, animal metafísico cargado de congoja, animal espontáneo, directo, sangrando sus problemas, solitario como una paradoja.
flor de contradicciones bailando un foxtrot. Soy el bien y el mal. Soy un pecho que grita y un cerebro que sangra. Soy el temblor de la tierra. Los sismógrafos señalan mi paso por el mundo. Crujen las ruedas de la tierra y voy andando a caballo en mi muerte. Voy pegado a mi muerte como un pájaro al cielo. Solo quiero saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué soy protesta y araño al infinito con mis garras y grito y gimo con miserables gritos oceánicos? El eco de mi voz hace tronar el caos. Huidobro dice que los verdaderos poemas son incendios. ¿Qué son para vos los verdaderos poemas? Son libertad. Los verdaderos poemas son libertad. Si querés incendiarte, que te incendien. Si querés congelarte, te congelas. Creo que es un mundo infinito de posibilidades la poesía. Te puedes imaginar cuando encuentro a Huidobro a los 18, 19 años y me encuentro con esto, estaba impactada porque él poco a poco va deconstruyendo la misma imagen de Altazor. Luego está la imagen del molino, hasta los últimos cantos donde ya tenés puras gitanjáforas. Es una confrontación, es una lucha fuerte con el lenguaje donde se termina deconstruyendo la sintaxis. Entonces es un ejercicio de libertad del poema en sí. Y para mí la poesía es eso, los verdaderos poemas son libertad. Me llama mucho que digas que los verdaderos poemas son libertad cuando en la plática previa te hice la pregunta de cómo llamarías a esta generación. Bueno, pero te pregunté primero si existe o no existe, si podemos hablar de una generación del 2000 o no, y uno de los nombres que sugería es una generación de la libertad. Sí. Hablemos un poco de ese tema. ¿Podemos hablar de la generación del 2000 o no? Claro que podemos hablar de la generación del 2000 en tanto a las fechas, de las fechas de nacimiento, de la década en que naciste. Y creo que si me preguntas un nombre deberíamos ser la generación de la libertad. Y cuando digo libertad, no libertad de escribir a lo que venga, tiene que haber mucho control, mucho dominio, mucho rigor. Pero lo de ponerte un nombre o encasillarte con una tendencia, con una escuela, volverte extremista o fanático de una tendencia, creo que es una equivocación. Cuando me pongo a ver el vanguardismo de Darío, y luego tenemos la poesía que se llama metafísica, la poesía surrealista de Alfonso Cortés, de doña Mariana Sansón, por supuesto la vanguardia, antes la vanguardia. Después tenemos figuras claves como Ernesto Cardenal y Carlos Martínez Rivas, Ernesto Mejía Sánchez y toda la escuela exteriorista en torno a Cardenal, poesía femenina, feminista. Creo que los escritores del siglo XXI tenemos toda esa riqueza y podemos darnos el gusto de escribir siguiendo diferentes estilos, sin comprometernos a muerte con ninguno, más bien con la libertad de explorar las diferentes vertientes y poner nuestro estilo propio. ¿Puedo encontrar cuentos o similitudes con otros autores contemporáneos o autores contemporáneos? Entre ellos. Con vos, con tu poesía, con tus búsquedas, tus experimentaciones. Sí, creo que sí, creo que todo hay un regreso a la metáfora, como bien se ha señalado, pero creo que no lo veo como una novedad. Creo que la poesía nicaragüense siempre ha sido muy rica en metáfora. Lo que pasó en torno al exteriorismo es más bien lo atípico, lo fuera de la norma, porque estaba en torno a un proyecto cultural y político. Creo que la metáfora siempre ha existido en la poesía nicaragüense. Entonces, los poetas del siglo XXI, gracias a Dios, creo que están trabajando mucho la metáfora. Antes de darle un espacio público para comentarios y sugerencias, te doy el espacio a vos para una última reflexión. Reflexión o lectura, el tiempo es tuyo. Voy a leer para acabar en buena nota.
pero un poema positivo, se llama Vida. Está en la página 157. Nos adherimos a ella como el mar a la costa, como el oído a la música. La buscamos como la lengua al cielo de su boca. Nos acomodamos en ella como la carne perfecta sobre el complejo andamiaje del sistema óseo. A veces la saboreamos como si fuera cualquier caramelo. La vida espera, aguarda el trocito de alma que presiente la uña inquieta del día. Ella, diosa terrestre del destino, sabe que nada puede esconderse y que a pesar del irrevocable zarpazo de la inercia del descuido, del desorden y del olvido, algo se logra. La vida sabe, ella lo sabe. Por más quieta que parezca, siempre es un hermoso remolino, una alegre sacudida del canal abierto, llovizna tenue y persistente sobre la pared del tiempo. El tiempo es su amado, la espaciosa casa donde ella habita. Le cuestan lagrimitas de sangre los pasos con que avanza, los pasos porque avanza. El tiempo es preposición abstracta, pero sin duda también materialidad en el vientre ávido de ella. Esta es la vida que responde. Está aquí, no fue, no está por ser, sino que vive y dice presente. La vida es una flor que explota todas las mañanas con la sangre. Como toda sangre salpica, pica, repica, se extiende. Es esa flor de carne y sangre que por más que quiera nunca está limpia, nunca está terminada ni exacta. Es violenta como la roja rosa, es intrépida como la roja rosa, es intensa como la roja rosa. Y con un manotazo de su rojo pétalo, todo lo cambia. Efectiva es la vida en sus principios, viuda del dolor, alegre compañera de sí misma. Si hay alguna pregunta o comentario del público, aprovechar que Oscar está con nosotros solo por un par de días. Igual quiero, antes de permitirles el micrófono, agradecer al Centro Cultural de España y Nicaragua, a la Embajada de España, a la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, a decir, por hacer posible este proyecto. La noche de hoy, agradecerle al Instituto Nicaragüense, al Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, y por supuesto a noticultura.com, el portal de periodismo cultural latinoamericano, que nos hace posible la transmisión vía web, que también hace posible el archivo de esta transmisión para que pueda ser consultado posteriormente en www.los2000.com. Si hay preguntas o comentarios del público, ¿se escucha? Bueno, no sé cómo ando con la voz, ¿verdad? Así que parece que no, se escucha muy bien. Revisando bien, pues. Me parece que vos sos una mejor indicada para responder lo que, para mi parecer, se debería de preguntar. Vos sos una persona que quizás una de las poetas o a nivel literario tenemos preparada, tenemos maestrías, en licenciatura, tenemos un doctorado. O sea, es una formación muy envidiable a nivel de rumbo que me atrevo a decir que ninguno de nosotros, los que han publicado, lo pueden hablar aquí en Nicaragua. Entonces, para vos, ¿qué significa el concepto de la humildad, aunando de tu origen y lo que sos como poeta? Una pregunta, tengo un montón aquí, pero yo voy a priorizar esa. Y la otra que quiero priorizar es que con esa formación que vos tenés, vamos a esperar, además de tu tesis de maestría o doctorado sobre Carlos Martínez Ríos, vamos a esperar otro libro de crítica literaria aquí a nivel nacional o a nivel latinoamericano. Claro, sí, empezando por el final de la crítica, sí. En cuanto al concepto de humildad,
Creo que la poesía es un acto de humildad porque nadie te enseña a escribir. O sea, por más doctorado que tengas y por más preparado que estés en el plano académico, no hay una receta para hacerte poeta. Creo que la academia y los estudios te ayudan, te dan mejores ojos, te pueden depurar el gusto, lees más y más, pero el gusto tal vez se te va haciendo más limitado, te vas autoconcentrando. Entonces creo que es una suerte, como han dicho, tener los estudios, pero nadie te puede enseñar a escribir poesía. Es algo con lo que se nace y que lo tenés que desarrollar después. Pero no sé si entiendo bien lo del concepto de humildad. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que, por ejemplo, no a nivel de crítica, porque, por ejemplo, personas que creen que por la formación no son críticas, según la formación, ¿verdad? Estoy hablando no a nivel de negocio, digamos. Con esa formación usan una indicada para criticar. No lo digo a nivel de poético, pero la poesía para mí no es cuestión de formación, sino de aunar el conocimiento con la sensibilidad y en cierto sentido pues, lo que vos en verdad tener de esa composición. Pero yo me refiero a nivel de crítica, porque por ejemplo, aquí regularmente estamos muy cautelosos en la forma de aventarnos a la crítica literaria. Cuando te critican tu humildad como criticado, de no ofenderte porque hay un crítico que te está destrozando un poema, en ese sentido. No, a nivel general, o sea, ¿cómo te sentís con esa formación? ¿Vos te sentís más que alguien o menos que alguien? O sea, no me siento más que nadie, definitivamente no. Me siento que estoy capacitada para hacer mi trabajo, porque es mi trabajo. Pero sentirme más que alguien, no. Creo que estoy capacitada para hacer el trabajo y lo hago. Esa es la respuesta que yo esperaba. Aquí regularmente, aquí en Nicaragua, hablando de la distancia, con formación cualquiera aquí en Nicaragua se puede sentir elevado, pero a mí me gusta ese tipo de preguntas, de respuestas, porque primero reconozco tu origen en ese sentido, porque uno debe ser humilde con la correspondencia de lo que uno conoce. Y aquí hay personas que tienen mucho menos conocimiento que tú y andan elevando esa calidad de vida. Voy a contestar por Yahuasca, ¿verdad? Cuando presentamos su libro, 30 veces Isha, que nos unía más la mitad con su hermano, por David Alejandro, que la mitad, sin embargo, tuvimos acercamientos, me sorprendió el nivel de humildad de Yahuasca, que tiene un doctorado, y ella me dio un libro, me hizo una dedicatoria muy hermosa que siempre guardo, y me dijo, y le pidió algo, me dijo, Madeleine, quiero que hagas una crítica de mi libro, que escribas algo, porque me gustó algo que leí en un diario y yo quiero que lo hagas. Y ella con un doctorado, y yo dije, tremendo trabajo me dio ya Oscar, porque o sea, ella con un doctorado me pide a mí que critique su libro. Y lo hice y lo presentamos en un número de Libro Azul, ¿verdad? Entonces te respondo para que pues, veas el paralelo en el grado de humildad que ella tiene, que porque ella tenga un doctorado, no, ella dice no, necesito que otra cosa lo vea y yo quiero encontrar ese eco, ¿no? En lo que dijo. No sé si te respondí. Bueno, dos cosas. Primero también, conociendo a Yahuasca, incluso uno de los poemas que ella leyó tiene un lenguaje bien sencillo, que yegua, que piedra, que leche. O sea, tampoco es esa parte de la humildad en su escritura, pero mi pregunta pues que si en algún momento de tu vida has perdido como la inspiración, como hay algún periodo de tu vida donde no hubo poesía, no hubo, ¿y por qué? Gracias, buena pregunta. Creo que lo que he perdido más que inspiración es el tiempo. Cuando estaba en la universidad, mi único trabajo era sacar buenas notas y escribir poesía. Ahora que
ya trabajo, tengo a la niña, el trajín de la vida hace que me distancie, ya no estoy escribiendo de esa forma tan desaforada para escribir mis poemas en 13 años, pero a la vez siento que estoy viviendo. Entonces, esa primera etapa fue la etapa de leer, escribir, pero ahora siento que estoy viviendo muchas cosas que van a aflorar también en la poesía, van a seguir aflorando, pero la poesía siempre ha sido un norte para mí, ha sido una roca, y voy a ella, vuelvo a ella en momentos de felicidad, de tristeza, de desesperanza. Es como rezar, casi como es un momento de íntimo, de una necesidad. Primero que todo, te quería felicitar por la conversación, la plática. Me pareció muy amena, te conozco como amigo, me parece que sos una persona maravillosa, ¿verdad? Conocía tu lado personal, estoy conociendo más tu lado artístico, poeta. Y más que todo, te quería hacer dos preguntas. Uno, en realidad, ¿cómo te ha hecho mejor persona, mejor mujer la poesía? Y la segunda, que va vinculada, es cómo te ayuda la poesía cuando tienes dudas, cuando estás en malos momentos. ¿Qué pregunta más deja quemarte la primera? A ver, empecemos por la segunda. Cuando estoy en malos momentos, es un encuentro con el otro. Siempre leer es ampliarte el mundo, y obviamente si estás triste, pues trato de tal vez leer poesía alegre, positiva, para no ponerme más triste. No siempre pasa eso, pero me ayuda porque me abre diferentes puertas. Un buen poema te lleva es como un avión que te lleva a otros mundos, y a veces el mismo poema te puede llevar a diferentes mundos porque es un texto vivo. El poema es el mismo, pero tal vez pues ya no sos el mismo cuando volvés a ese poema. ¿Y cómo me ha hecho una mejor persona? Todavía la sigo estudiando, Jerry. Todavía la sigo estudiando para convertirme en mejor persona. Es un work in progress. Pero un poquito con respecto a lo que dijiste de cuando estás triste o cuando estás en momento, más bien buscas la poesía y buscas poemas alegres que lees, o más bien haces un poema de cómo te sientes. Las dos cosas. Me encanta leer poesía en voz alta. Y cuando empecé a leer a Carlos Martínez Rivas, muy jovencita, al principio no entendía muchos de los poemas de la Insurrección Solitaria, Memoria para el año viento constante, pero había algo de esos poemas que leerlos no los entendía aquí, sino que los entendía con la piel. Entonces me encantaba escucharme a mí misma leyéndolo, y eso me cambia el ánimo. Y pues ahora ya le he entrado más profesionalmente a esos poemas, y creo que ya les entiendo más. ¿Sí? Bueno, bastante tiempo, ¿no? Quería saber cómo va, cuántos libros ha escrito, cómo ha sido tu desarrollo. Sí. ¿Puedes contarnos, pues? De las cosas. O bien cosas que tal vez no sabías, ¿no? Siempre escribo, tengo muchos poemas. Por el momento publicado por Misha, que es varios libros, no creo que van a tener que pasar otros varios años para volver a publicar otros 13, tal vez van a ser 60 veces, quién sabe qué, ya no Misha. Entonces siempre estoy en continuo, pues a raíz de la muerte de mi papá, vivir el duelo a través de la poesía,
como una necesidad, la poesía como terapia, como duelo. Entonces ahí tengo un montón de poemas, siempre estoy haciendo, y profesionalmente también tengo que estar publicando, pero no tengo así un proyecto que te voy a decir voy a sacar una novela o estoy trabajando en un libro. Tengo que escribir muchos poemas para después quitar muchos y sacar algo. Buenas noches. Rememorando tu historia, Makuta, todavía se mantiene en vos cuando escribí, recordar tus años de juventud, que no han pasado, pero igual, vuelven a vos esos recuerdos de cuando escribías con tus amigos, tus salidas, tus paseos. Algunos de tus poemas actuales tienen que ver con tu historia de Makuta en aquel momento, porque igual, o sea, entendemos de que la poesía va a marcar en nuestra propia biografía escrita por nosotros mismos, en un alter ego de otro espacio, de otro planeta, y pues ahí vos te encontrás otra vez con ellos. ¿Qué poemas de los que tenés actualmente en 30 veces Isha escribiste en Makuta? ¿Cuántas veces los purificaste? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Si se mantienen de esos poemas o son poemas que igual de lo último que has hecho más? No, hay poemas que vienen de esa época, del 97, 98. El proceso de purificación, de quitar, de leerlos, de volverlos a trabajar hasta que ya se publican. Una vez que los publiqué en el diario, ya los dejé así. De escribir con mis amigos, en realidad nunca escribimos juntos, nunca hicimos ni siquiera el juego del cadáver exquisito donde uno decía un verso y otro. No hicimos eso, lo que hacíamos era leernos en voz alta. Y creo que, o sea, yo no sería yo si no hubiera nacido en Huaco, si no hubiera estado en Makuta. Esta poesía no se puede separar de esa biografía. La biografía alimenta lo que está aquí, pero no es que me sienta a escribir hasta el momento, no he hecho, voy a escribir un poema sobre Makuta. Como hice con mi abuela, que dijo, voy a escribir un poema con mi abuela, no los he ocupado como musa. ¿Y la Makutita, cuál es su historia? ¿Cómo nace? La Makutita, la verdad que yo estaba en Estados Unidos y cuando la vi, me la vio Lázaro Díaz. Es una revistita chiquitita hecha con las manos realmente, pero con mucha arte. Se publicó, los dibujos son de Claudio Campos, y se publicó un poema de Carlos Martínez Rivas, Canastas, un poema mío, uno de Lázaro, uno de Javier León, del poeta Javier, uno tuyo, está en la Makutita, no te acuerdas. Entonces, no sé ni siquiera dónde se puede conseguir. Lo voy a preguntar a Lázaro. Lázaro es como la memoria del grupo. Hubo en un momento un intento de Lázaro de crear una página web que reuniera el trabajo del grupo, ¿no? Estuvo viva la página por algún tiempo. Si no hay otra pregunta o comentario. Bueno, creo que lo busquen. ¿Cuáles son, para mí son binomios, ¿verdad? Pero ¿cuáles son tus deudas con la poesía norteamericana y con la poesía nacional? Muchísimas con la norteamericana. Me encanta el T.S. Eliot, lo considero así de mis maestros. También Walt Whitman, Emily Dickinson, pero entre ellos Eliot es como mi maestro, que me ha costado mucho separarme de seriotizarme. En los nicaragüenses, Carlos Martínez Rivas, también mucho de Cardenal, me encanta leer al padre, a Joaquín Paso, Mariana Sansón, muchísimo. Toda la vanguardia en general me la leí, me la sigo leyendo. ¿Qué tanto has leído a los autores contemporáneos? Las antologías, muchísimo. Tengo que comprar más libros, pero las antologías creo que casi todas. Una curiosidad del gusto literario ahora. Lo que dije al inicio, que los poemas que aprendiste en infancia o la leí, obviamente no son los que te gustan ahora, sino que todos los que vemos en infancia. Pero digamos, ¿qué poema te gusta más ahora? Rubén Darío, de Carlos Martínez y de Ernesto Cardenal. Comparando el gusto del tiempo de Makuta, ¿cuál te gustaba más de Carlos y ahora cuál te gusta más? De Carlos me encanta.
Empecemos por Darío, empecemos por el principio. De Darío, ¿sabes que ahora me gusta más lo que no me gustaba antes? La sonatina, toda esta poesía musical, aprecio muchísimo más la factura, el formato, el dominio, las rimas, las sílabas métricas. O sea, es realmente difícil de escribir así desde el punto de vista técnico, pero cuando estoy así con una copa de vino que me quiero sentir humana, leo los nocturnos de Darío, por ejemplo. O sea, la autopieza de decepción espiritual, el auto, Hamlet, eso es realmente desasosiego en el modernismo. Después con Cario me encantaba y me sigue encantando El Paraíso Recuperado. Pero es que La Insurrección Solitaria para mí es un texto, un paradigma, una medida contra lo que se compara en otra poesía. Y Cardenal, el padre está variado, pero el Cántico Cósmico, por ejemplo, y los epígrafos. Pero eso a donde estoy ahorita, no sé, y varía, es un ir y venir. Seguramente mañana respondería otra cosa. Sí, y menos mal, solo los tontos no cambian. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta novena charla. La próxima charla, que es la 10ª charla de este segundo ciclo y la charla número 20 del proyecto, es la próxima semana, miércoles 5 de diciembre, en el Centro Cultural de España, en Nicaragua, en Las Colinas. Es la charla de clausura y haremos una mesa redonda sobre Francisco Ruiz Rudiel. Muchísimas gracias a todos. Y esta